Capítulo 8 de este comentario de Proverbios que nos va a ayudar mucho a entender la palabra de Dios de una manera mucho mejor. Este capítulo 8, excelencia y eternidad de la sabiduría. Vamos a platicar de él, vamos a comentarlo y es muy importante saber que Proverbios nos va a ayudar a ir entendiendo un poco más el tiempo que se viene con los reyes, porque fueron muy faltos de sabiduría, teniendo todos los elementos a su alcance. El cristiano tiene todos los elementos para ser sabio, para ser inteligente, para ir siempre enfrente en todo lo que Dios le ha puesto en sus manos. Por eso a veces nos escudamos mucho en que somos religiosos o somos cristianos y navegamos con una banderita como si no sabemos nada, porque solo yo y Dios y así. No, Dios nos dejó claras referencias muy puntuales para que tú y yo seamos unas personas sabias e inteligentes, que tengamos ciencia, conocimiento, ¿no? Entonces estamos en un tiempo donde la iglesia debe ser reevangelizada en este modo de pensar de la preparación. Todos los miembros deben estar bien preparados. ¿Por qué? No clama, dice aquí, no grita, no da voces la sabiduría y la inteligencia. O sea, son atributos de Dios que siempre han estado a la mano. Nadie tiene justificaciones correctas para no obtenerla. Grita, clama por todos lados, para que no todo sea emocional o sentimental, sino que esté fundamentado en el conocimiento. Muchas veces no escuchamos la sabiduría de Dios ni la inteligencia, sino que escuchamos otras voces de líderes, de personas que lo manejan el cristianismo de una manera muy diferente, muy relajada, y no es así, o de la otra manera contrapuesta, totalmente sumergidos en una religiosidad vana, donde todo es juicio, donde todo es malo. Entonces necesitamos escuchar la voz que clama de la sabiduría y de la inteligencia. No lo que dice nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros ancestros, sino la palabra de Dios, que grita más fuerte que lo demás. Entonces, es una invitación para hacer un análisis detallado, para llegar a la conclusión de que la sabiduría siempre ha estado ahí. Este capítulo 8 es una invitación. Y luego empieza a ilustrarnos de una manera maravillosa. Dice, en las alturas junto al camino, donde es su púlpito, donde habla la sabiduría y todo el mundo lo oye, ¿no? Ese púlpito que usaron grandes hombres, que lo seguimos usando. En las encrucijadas de las veredas se para, o sea, en los momentos difíciles de tribulación, ahí está la sabiduría para que la uses. O sea, en las alturas, hasta el mismo cielo donde nos alcanza la mirada y vemos que ahí está la mayoría, la maravilla de Dios. O si usas algo de tecnología, pues más grita la sabiduría de todo lo que Dios ha hecho en nosotros y en este mundo. Entonces nadie puede decir que no se puede ser sabio, porque está en lo más alto, en el lugar de las puertas, en la parte más transitada, en la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas, dice, da voces, porque los líderes hablan de esto, para que atiendas la sabiduría, para que busques la sabiduría. Entonces la sabiduría va a estar en todo negocio. Y en las puertas de la ciudad, ahí hacían los negocios, ahí se informaba, ahí hacían arreglos, ahí hacían tratos, votos, promesas. Ahí estaba la sabiduría. Siempre había alguien que conocía o hablaba de Dios. Entonces recibían información y se la llevaban. Y eso es lo que nosotros debemos de atender, porque por ejemplo las puertas de nosotros son los oídos. Por ahí entra todo y los ojos. Entonces hay que dejar que la sabiduría entre. Y la puerta de salida es la boca. Entonces, que nuestros oídos escuchen cosas de Dios, nuestros ojos vean lo de Dios y nuestra boca hable lo de Dios. Son nuestras puertas. Y las debemos de usar
en ese sentido, aplicándonos la palabra de Dios a nuestra vida. Y todo nuestro cristianismo va a ser un cristianismo diferente. Hombres, a vosotros clamo, no a los ángeles, no a las bestias, a los hombres, a los seres humanos como tú y como yo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, no a los demonios, no a los ángeles caídos. Desde Adán, Dios nos ha otorgado esa sabiduría. Entended, ¿no? O sea, tener discernimiento, oh simples, dice el hebreo, oh bobos, o tontos. Entended discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. O sea, hay que tener discernimiento para realmente entender y quitar todo lo que nos estorba para poder tomar posesión de ella. Este proceso de entendimiento es por medio de la palabra de Dios y está dispuesta para todos. Pero sí necesitamos que el cristianismo vaya a unos fundamentos de conocimiento, no solo emocionales. A veces vemos en las redes sociales videos de cristianos que se la pasan danzando en sus cultos. Está bien, pero a veces es solo la danza la que hay en ellos, es gozo, jolgorio, pero no hay conocimiento. O los que agarran un temita, un texto y hablan. Hoy vamos a hablar del amor de Dios, porque Cristo así, pero no deja de ser algo superficial y emocional. Necesitamos meternos al real conocimiento de la palabra de Dios. Ni tampoco debemos solamente tocar temática que está en el momento viralizada. No, nosotros debemos ir al fundamento total de la palabra de Dios. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, cosas correctas, y abriré mis labios para cosas rectas. O sea, porque van a ser palabras que te van a edificar. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina en mis labios. Entonces, la verdad que viene siempre de Dios. Una persona sabia no puede mentir, no puede ir por la vida sin usar su discernimiento, porque la sabiduría nos lleva a la conclusión de que lo malo, lo que no le agrada a Dios, Él lo aborrece, Él lo abomina, le da asco. Entonces nosotros entendemos sus propósitos por medio de la palabra y sabemos qué abomina Él, qué aborrece. Entonces yo también. Entonces, si Él aborrece a las personas de ojos altivos, entonces yo también aborrezco que alguien tenga una actitud así, porque es algo que Dios reprueba. Y trabajo, puedo aconsejar, puedo acompañar para que la gente no sea así, pero yo no puedo gozarme con la gente que sea así, porque es gente que Dios no se goza con ellos, ni con los que son mentirosos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros debemos de analizar por medio del conocimiento. Nosotros queremos ser buenas personas, pero según nuestro razonamiento, no el de Dios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa pervertida ni torcida, es el verso 8. O sea, en la palabra de Dios no hay engaño. Toda ella está plasmada la justicia divina, y estas palabras debían de estar en ellos bien plasmadas. Salomón le está diciendo, porque viene el tiempo de los profetas, el pueblo no debía de depender de esos mensajes sin conocimiento, porque era fácil que alguien los pudiera desviar. Y en este tiempo vivimos igual. Alguien nos profetiza, alguien nos da palabra, alguien nos ministra, alguien nos cuenta un sueño, una revelación, y no tenemos fundamento de conocimiento y todo lo creemos. Entonces, ese cristianismo es el que debe de cambiar. Todas ellas son rectas al que entiende. Ve lo que dice. Toda la palabra de Dios son rectas al que las entiende. El que no, las justifica. El que no, pues las conceptualiza o las deprecia o les quita su valor porque no las entiende. No es así. Irrazonables a los que han hallado sabiduría. Al que las entiende, se les hacen rectas y les da la razón, porque el Espíritu de Dios ya está obrando en nosotros. Pero cuando una persona está cerrada, no la toleran. Dicen que no, que el cristianismo no debe de ser tan extremo. Nos pueden catalogar de exagerados. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Es mejor la enseñanza, porque al obtenerla, entonces lo material va a llegar. Lo material es lo de menos, porque vas a tener sabiduría e inteligencia para lograr lo otro. Entonces ahora, si tienes lo otro, no es garantía que seas sabio ni inteligente, porque mejor es la sabiduría que las piedras más preciosas. Es lo que más vale. Y eso es difícil en esta generación materialista de entender. Y todo cuanto tú puedas desear no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Deseas una casa, no se compara. Un carro, un teléfono, un mejor cuerpo, lo que tú desees. Es así de tajante y clara la palabra de Dios. Es totalitaria, absoluta.
no se puede ni siquiera comparar. O sea, no están a la par. La sabiduría está en otro nivel, que es algo que debemos de buscar siempre. Yo, dice, la sabiduría habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. O sea, es una acción, no solamente es teórica. O sea, es un día a día en la que vamos experimentando cuando tomamos decisiones correctas, cuando hacemos acciones buenas, cuando nos comportamos de la manera que debe de ser. Entonces vemos que la sabiduría y la inteligencia y el consejo, la ciencia, realmente habitan en nosotros. No solamente es porque tengo conocimiento o sé cosas, sino que se ve reflejada en mis acciones, en mis actitudes, en todo lo que yo pueda externar. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, ¿cuánta gente, miren este texto, lo deberíamos de subrayar, cuánta gente busca a Dios, ora a Dios, se encomienda a Dios, pero hacen el mal? No se puede. O traen sus imágenes buscando a Dios, o se creen creyentes en algún sentido, cooperan en alguna iglesia, lo que sea. La gente que respeta a Dios aborrece el mal, así de claro, no va junto con pegado, no va. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Dios lo aborrece. A los creídos, a los arrogantes, a los que andan en un mal camino, aunque digan lo que digan, aunque traigan Biblia y lo que sea, y la boca perversa, Dios la aborrece, odia el pecado, porque es maldad. Entonces, es lo que nosotros debemos de entender por medio de la palabra de Dios. Ay, mira, pues hace sus fechorías, pero no es malo. Roba, pero no es malo. No, Dios aborrece el mal camino. Y ese es un mal camino de esta gente que no quiere nada con Dios. Entonces, si te sientes más de lo que eres y eres perverso o haces cosas que no le agradan a Dios, que tienes prácticas incorrectas, aunque vayas a la iglesia, aunque cooperes, diezmes, ofrendes, aunque ayudes, levantes templos, Dios aborrece tu camino y aborrece tu persona. Entonces, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, dice la palabra de Dios, hablando la sabiduría, pues dándole como una personalidad, que no podemos aconsejar por aconsejar, porque los consejos realmente llenos de sabiduría de Dios valen oro. Valen oro. Él tiene el buen juicio, Él te va a decir lo correcto. Él es la inteligencia misma. Mío, dice, es el poder. Entonces, nosotros no tenemos el poder. Dios sí tiene el poder de que su palabra nos haga inclinarnos hacia Él. O sea, Él nos va a dar la fuerza y la victoria. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Los que hacen las cosas bien. Los príncipes, los reyes de ese tiempo que lo hicieron bien fue porque obedecieron a Dios. A veces disfrutamos nosotros de algunos rasgos buenos de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, y no debemos desmedirnos en adularlos, en, oh, qué bueno fue, oh, qué persona tan bondadosa, tan misericordiosa, porque lo bueno, sea poco o mucho que pueden tener, viene de Dios, no es de ellos. Por eso dice la palabra de Dios, por mí reinan, por mí determinan algo justo, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, aunque Dios les permite llegar, estar ahí, sean buenos o malos. Él sabe por qué lo hace, pero las cosas buenas, las cosas sabias, las que ayudan al pueblo y lo bendicen, le tenemos que dar la gloria a Dios por ello. Entonces, aunque son decisiones humanistas para ellos, pero Dios las dirige, porque Dios es el que sabe cuándo ponerles freno para que sus propósitos se lleven a cabo, sean ellos obedientes o no. Dios va a poner sus límites en ellos para que sus propósitos al final del día sean como Dios quiere. Porque si no fuera así, pues imagínense, con tanta guerra, con tanta arma, pues ya más de 2, 3 hubieran desaparecido este mundo. Pero ¿por qué no lo han hecho? No es por falta de ganas, es porque Dios no se los ha permitido, porque por Él reinan. Armas químicas, un montón de cosas que pudieran hacer, pero Dios no los deja. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, la sabiduría va a ser el mejor aliado, porque va a estar en todos los momentos que necesitemos echar mano de ella.
Cuando dice los que temprano me buscan, es los que no pierden el tiempo y empiezan a buscar de Dios ya. Ahora, la sabiduría misma dice, las honras, la riqueza están conmigo, riquezas duraderas y justicia, porque por medio de ella viene todo lo que necesitemos. Muchos le aplican este texto o este capítulo a Jesucristo cuando vino y se encarnó. Pero es aquí hablar meramente de una actitud y de una forma en la que es Dios. Él y la sabiduría es lo mismo. Es la manera de externar ese comportamiento que Dios tiene hacia el mundo y hacia los seres humanos, ¿no? Entonces, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. No hay nada que te va a dar mejor fruto y mayor rendimiento que la sabiduría de Dios. Por eso insiste tanto Salomón en que la busquemos. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio. O sea, todo lo exacto, todo lo correcto va a ser por medio de la sabiduría, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. O sea, ¿cuál es la heredad de la sabiduría? La eternidad. Y es lo más valioso que hay. Entonces, aquí en el verso 22, cuando dice, Jehová me poseía, o que es, dice el hebreo, me creó en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, es que esta sabiduría, que es una condición en el actuar de Dios, la cual puede ser explicada según esta personalidad en el actuar de cómo Dios se ha portado con nosotros en sus decisiones, en su creación, en todo lo que Él ha hecho en sus profetas. Es decir, que es Él mismo. Por eso dice, yo la sabiduría evito, no tanto dándoselo a la persona de Cristo, porque habla de que fue creada, habla de que fue iniciada en ese sentido del actuar de Dios. Y Cristo es Dios, es igual, es preexistente, pues no es una cosa externa. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Es decir, que todo lo que Dios nos reveló desde antes de la fundación del mundo, Dios lo hizo con sabiduría. Así lo hizo. Entonces, y que ahí está permanentemente en ese consejo sabio, en esa palabra sabia, a diferente de los dioses paganos, que ellos iban evolucionando o mejorando según las generaciones. Aquí dice que Dios eternamente tuvo ese principio, es decir, Él no cambia, Él es el mismo. Ha sido sabio antes de que los abismos fueran hechos, así como los vemos de profundos e imposibles de analizar en su totalidad. La sabiduría es más grande. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, más poderosa que el mar, y que todo lo que hay impactante para nosotros nos debe de impactar más la sabiduría. Antes que los montes fuesen formados por grandes, firmes, altos que estén y bien hechos, la sabiduría es más alta, es más grande, es más firme, es más fuerte. Antes que los collados, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. O sea, antes de que Dios hiciera lo que sea, debemos entender que lo hizo sabiamente, lo hizo con sabiduría. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazabas el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba Dios como un arquitecto poderoso, con las medidas exactas, la cantidad de materia exacta, con los planos estructurales perfectos, llenos de sabiduría. Cuando firmaba los cielos, es una forma de Dios de decirlo, no lo hice por hacerlo, ni lo hice a ver cómo salía, sino lo hice lleno de sabiduría. Cuando firmaba las fuentes del abismo, o sea, ni lo más alto ni lo más bajo juntos son más grandes e importantes que la sabiduría de Dios. El ser humano ha invertido tanto en investigar qué hay arriba, abajo, a los lados, debajo de los mares, cuando lo más grandioso y glorioso que puede haber es encontrar la sabiduría que viene de lo alto. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, o sea, sabiamente le dijo al mar hasta dónde llegar, le dio un orden, un poder, y ahí va a estar siempre que Dios le indique, y la tierra también. De hecho, el límite del mar y que la tierra esté volando prácticamente son las grandes predicaciones que han tenido todas las generaciones. La naturaleza y la creación son predicaciones constantes de Dios. Todos los días nos predica el sol, ahí está. Todos los días nos predica el mar.
El día que amanezca, que anochezca, la luna, nos predican todos los días. Son predicaciones de Dios por medio de su naturaleza, de que Él está ahí. Cuando con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de Él todo el tiempo. Es un arquitecto sabio, como nos dice en Génesis, que Él miraba que todo lo que hacía era bueno. Entonces día a día iba viendo la satisfacción y eso nos enseña. Si nosotros actuamos sabiamente, día a día vamos a ver que es bueno lo que hicimos y que va a haber satisfacción en nosotros. Me regocijo, dice, en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, ¿por dónde es externada entonces esta sabiduría? Pues en la máxima creación de Dios, que es la humanidad. El deleite de Dios es verlos actuando de una manera correcta, de una manera sabia, poniendo en práctica los consejos, lo que Él nos dejó, y esa parte habitable que es donde se le adora, se le alaba, se le sirve. Esto es donde Dios se regocija porque ve que los seres humanos somos obedientes a Él. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Súbditos, alumnos, hijos, como usted le quiera llamar, sean felices si me siguen. Sean felices si me obedecen, porque están en el camino que los acerca cada vez más a mí. No cierren su oído, porque no nos vamos a desviar de lo eterno. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Toma el consejo, ponlo en práctica. Ser sabio no solamente es saber que existe la sabiduría, sino apropiarnos de ella. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Vea qué importante es esto. El hombre que me escucha, velando a mis puertas. Es decir, va a ser feliz el hombre que obedece a Dios porque está listo para recibirlo. Cuando estabas en la puerta, estabas listo para irte o para recibir a alguien. Estás preparado para recibir a Dios. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Bienaventurado el que todavía me espera, que está a las puertas aguardando. Ahí viene el Rey de la gloria, edificados en la palabra. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que encuentra la sabiduría, encuentra a Dios mismo. Y Él es la vida. Y alcanzar el bien es estar con Dios, para que su rostro, que dice, resplandezca. Y esta sabiduría la vemos extremadamente ya externada en Cristo cuando Él viene. Entonces, hallar el favor de Dios es hacer que sonría. ¿Qué podemos hacer para que Dios sonría? Ser obedientes. Cierro este capítulo 8, que espero que sea de bendición para tu vida. Mas el que peca contra mí, el que vive sin ella, el que erra, el que va en contra de Dios, ve lo que dice, defrauda su alma. O sea, él mismo se hace daño. Él mismo es el que está cavando su propia tumba, el que se aleja de Dios. Él mismo. No le haces daño a nadie, tú mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tanto que la gente dice, ay, qué miedo morirme, ay, no quiero. Todos los que aborrecen a Dios, los que no le sirven a Dios, los que no quieren estar con Dios, están construyendo su muerte eterna. Es decir, alejados de Dios. Entonces, automáticamente los que lo aborrecen aman la muerte. Los que lo amamos, amamos la vida. Bendiciones.